Claro, y nosotros seguimos actualizando la mañana acá en el Buenos Días a Todos con una de las informaciones más importantes en la historia jurídica del país, diríamos. Algo que sucedió el fin de semana y hablamos del juicio contra Martín Pradenas, un fallo con perspectiva de género que finalmente lo termina condenando, dando un veredicto de 5 delitos de abuso sexual y 2 de violación. Y para hablar de este fallo histórico, lo hablábamos, perspectiva de género, estamos con Valentina Muñoz de la Asociación de Abogadas Feministas y también con nuestra psicóloga Pamela Lagos, porque, claro, este es un caso que remeció a nuestro país, Gonzalo. Claro que sí, y también está en contacto con nosotros la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana. Gracias por estar con nosotros en contacto, ministra, junto a la Josefina. Y partir con ustedes, Pitu, porque yo imagino que también desde la perspectiva de género acá hay una señal muy potente respecto de una de las sanciones más fuertes desde que comenzó la reforma procesal penal. Sí, yo creo que estamos de acuerdo con que marca un precedente en temas de persecución penal. O sea, estamos hablando de este fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que dictamina entonces que Martín Pradenas es culpable de estos 7 delitos de connotación sexual, 5 abusos sexuales y 2 violaciones. Estamos hablando de jóvenes, estamos hablando también de niñas involucradas, de menores de edad. Ahora, ministra, preguntarle, estamos hablando también de que el tribunal dictaminó que se falla con perspectiva de género y esto es algo también histórico. ¿Cuáles son sus impresiones respecto a este caso que causa revuelo durante este fin de semana y que después de 3 años por fin se puede resolver? O sea, yo creo que primero estamos todos muy emocionados por haber visto a Marcela, a la madre de Antonia, y a las familiares de otras víctimas, mujeres de Temuco, que también las acompañaron a modo de solidaridad, la emoción con que recibieron este veredicto. Creemos que es importante transmitirle a la ciudadanía que eso es precisamente la perspectiva de género. Una investigación, un fallo con perspectiva de género no quiere decir que se sesgue o se incline para un lado. Quiere decir que precisamente en un ejercicio crítico, ¿cierto?, de revisión, se eliminan ciertos estereotipos. En este caso, ¿qué significa? Es que no fueron más relevantes ciertas cosas que son las llamadas como de la mala víctima, ¿cierto?, o del comportamiento previo, en este caso el haber consumido alcohol. Entonces es muy claro el veredicto en señalar que el consumo de alcohol previo, el estar en una fiesta, no son eximentes para un agresor sexual, porque en el fondo la responsabilidad por la agresión sexual la tiene siempre y en último grado el agresor y no la víctima. A eso nos referimos con que haya perspectiva de género, ¿cierto? Que antes nos parecía, y lo vimos en muchos casos lamentablemente, en que era la víctima la que tenía que probar que era víctima, que ella no era la culpable. En este caso, y como corresponde, gracias a la aplicación de la perspectiva de género, se centran en el agresor. Y creo que es muy importante y muy emocionante también el hecho de que la conmoción, ¿cierto?, por el lamentable suicidio de Antonia fue lo que llevó a otras mujeres también a decidirse a contar su experiencia pese a la exposición que ello implica y por lo tanto terminar con un círculo de impunidad que gozaba este sujeto. Es súper importante porque el tribunal también dice, no se puede presumir consentimiento, aunque estamos hablando de víctimas que estaban bajo los efectos del alcohol, y es súper importante porque se hace énfasis en esto, a diferencia, como usted dice, ministra, que no se ha hecho en casos anteriores. Así es. Es muy importante que el fallo ponga en el centro el consentimiento de las personas a la hora de una agresión sexual. Es decir, solamente un sí es un sí, ¿ya? No solamente el no es un no. También la ausencia de un sí, es decir, que se esté incapacitado en ese momento para poder dar consentimiento, como es el caso de un momento de consumo de alcohol, ¿cierto? Esto es muy relevante porque hasta hace poco, hasta hace unos años, las mujeres que acusaban violación tenían que probar que se habían resistido, sin entender nada de cómo se vive ese momento, que te puedes paralizar del miedo, ¿cierto? Entonces hemos ido avanzando en estos estándares de género y ahora lo que estamos haciendo como ministerio es que en el proyecto de ley de violencia integral que estamos tramitando en el Senado, estamos incluyendo explícitamente que no se puede indagar en la conducta sexual previa de la víctima, a menos que esté directamente relacionado con resolver el caso. ¿Por qué? Porque muchas veces se ocupaba la conducta sexual previa y los estereotipos de lo que es una buena o una mala mujer para resolver. Y creemos que eso no es relevante. O sea, los delitos no le ocurren solamente a quienes moralmente la sociedad le asigna ser correctos o no.
Este tipo de delitos sexuales le ocurre a todas las mujeres y todas merecen un juicio justo. Sí, ministra, ¿cómo le va? Buenos días, Gonzalo, por acá. ¿Sabe qué? Varias señales importantes de este fallo, ¿verdad? Todo lo que usted ha descrito también me llama mucho la atención, no sé si es inédito 100%, pero que se dictamine una sentencia frente al daño que se le provocó a alguien ya en su ausencia. Creo que es tremendamente potente y relevante. Y lo otro, profundizar un poquito también en la necesidad de dejar esto en detalle, es decir, plasmado lo antes posible en la normativa vigente, porque cuántas veces hemos visto que luego un tribunal puede o no puede tener el mismo criterio. Por lo tanto, como dicen por ahí, en lo escrito la cosa vale, ¿no? Así es precisamente por eso que estamos tramitando la ley de violencia integral que lleva 5 años esperando. Creemos que 5 años es suficiente. ¿Y qué hacemos en esta ley integral que fue ingresada por la presidenta Bachelet el 2017? Estuvo lamentablemente durmiendo los últimos años y ahora nosotros la hemos reactivado y estamos buscando mejorarla. En primer lugar, precisamente lo que dices tú, dejar asentadas ciertas obligaciones de prevención y de no discriminación en el proceso de juicio, porque lamentablemente si uno lo deja al sentido común, el sentido común ha demostrado que es súper machista y que juzga a las víctimas por quienes son y no por lo que les ocurrió. ¿Ya? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que estamos enfrentando un momento de cambio en todo el país. Y no solamente tuvimos, que lo quiero contar, no solamente tuvimos esta sentencia contra Martín Pradenas, que fue muy simbólica y sin precedentes, sino que el domingo también se dictó sentencia en contra del llamado psicópata de Copiapó. Quiero decir que él no tiene eximentes por condición psiquiátrica, por lo tanto, digamos, nosotros intentamos no llamarlo así. Hugo Pastén es un femicida en completo uso de su razonamiento y es muy simbólica este fallo también porque condena por cada uno de los crímenes, es decir, es una triple condena perpetua. Hugo Pastén no va a poder optar a beneficio hasta que pasen más de 140 años. Y eso es muy importante para nosotras porque Hugo Pastén fue liberado antes de tiempo luego de haber cometido una agresión sexual grave contra una mujer, una violación con lesiones graves, y solamente cumplió una parte de su condena. ¿A qué nos referimos con esto? Con que lamentablemente la violencia contra las mujeres no se toma en la gravedad que tiene y esto nos lleva a lo ocurrido. Estamos contentas por este fallo, agradecemos el trabajo que hubo en conjunto. Aquí trabajó la Brigada de Homicidio, la Fiscalía, nuestro Servicio Nacional de la Mujer, pero sobre todo queremos contar que nuestra abogada estuvo junto a la mamá de una de las víctimas buscando en el desierto, literalmente, durante 3 años, porque Catalina aún no aparece. Sí. Y el compromiso que tomé yo personalmente con la mamá de ella en Copiapó es que la vamos a seguir buscando. Y por eso es que la sentencia señala que no se ha hallado el cuerpo, porque nuestra abogada puso también una querella por inhumación ilegal, lo que nos va a permitir seguir buscando a Catalina. Sí, ministra, claro, como usted señala, son 2 casos muy, muy importantes para los fallos con perspectiva de género. 3 cadenas perpetuas le dieron a Hugo Pastén por estos asesinatos o femicidios que él cometió ahí en el norte del país, pero acá en Chile también llama mucho la atención el hecho de que si bien AB no pudo estar evidentemente físicamente para el juicio, su testimonio sí pudo ser recogido a través de los mensajes que ella le mandó a su expololo, a sus amigas, y eso sí fue considerado también dentro del juicio. Acá hay una sentencia, un veredicto que se dio a conocer el día sábado que marcó un antes y un después para miles de mujeres y también para la familia de ella. Quiero que pasemos a escuchar primero declaraciones de sus padres. Escuchamos. La declaración de mi hija fue un medio tecnológico y yo invito al proceso, al sistema, a todo el mundo a que nos dediquemos y nos preocupemos de las pruebas tecnológicas que podemos otorgar y actualizarnos. Porque ahí se tipifica el suicidio femicida, que fue lo que le pasó a mi hija. Así que le pido a todos a las autoridades que correspondan, ministros de Justicia, senadores y diputados, para que salga prontamente la ley Justicia para Antonia. Claro, escuchábamos ahí, aparte de la familia de una de las víctimas de la condena por violación que se pudo acreditar en este juicio a Martín Pradenas. Y yo lo comentaba antes, Valentina, tú eres de la Asociación de Abogadas Feministas, la importancia de que se hayan considerado esos relatos que ella dejó a través de mensajes de WhatsApp, de audios. Sí, es súper importante porque efectivamente se pudo construir el relato de la víctima a través de distintas otras pruebas, en el fondo, que no es solamente llevar a la víctima a estrados.
¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó también con otra víctima que no subió a estrados, pero sin embargo se dio por acreditado su relato a través de otras pruebas? Lo que pasa mucho en los delitos sexuales, sobre todo en los abusos sexuales, en las violaciones, es que no tenemos una prueba como un video, como testigos presenciales del hecho, sino que, bueno, en el caso de AB teníamos efectivamente un video que podía probar el abuso, pero no teníamos la prueba de la violación, por ejemplo, a través de un video, porque eso en la generalidad de los casos no existe, y tampoco existen testigos que estén presentes en el momento de la violación. Existen testigos de contexto, testigos de oída, testigos de afectación, y existen las que son muy importantes, que son las pruebas periciales de credibilidad y de credibilidad del relato y del daño causado a la víctima. Entonces el testimonio de Antonia Barra lo pudimos tener efectivamente en el juicio a través de todos estos otros medios de pruebas con los que se pudo probar que el delito realmente existió y el grado de afectación que tuvo la víctima para llevarla a cometer lo que todos sabemos. Sí. Ministra, ¿qué otras lecciones cree usted que debemos sacar de lo que ha ocurrido, además de las sanciones, además de los cambios, ¿verdad?, que quedan manifiestos en el trato jurídico para este tipo de víctimas, ¿no? ¿Qué podemos sacar en conclusión preventiva también? O sea, yo creo que por eso mismo es tan importante que se hable sobre consentimiento, el que podamos hablar respecto de que solamente un sí es un sí, de que las mujeres pueden decidir cuándo parar, ¿cierto? De que pueden estar digamos, en un carrete y eso no quiere decir que estén incitando a nada porque son libres. Es una forma también de educar a la ciudadanía, y si uno mira el proceso que vivió lamentablemente Antonia, hay muchas lecciones que sacar. Primero, de cómo acoge la sociedad. Ese momento de contar que se fue víctima de un abuso o una violación, que es conocido como el momento de velación, es un momento muy complejo, y cómo reaccione el entorno puede ser definitorio, tal como lo fue Antonia. Entonces, en primer lugar, un llamado a los padres, un llamado a las comunidades educativas de seguir trabajando en estos temas. Nosotras, como Ministerio, en conjunto con el Ministerio de Educación, hemos realizado ya una jornada de educación no sexista para hablar precisamente sobre temas de violencia. Y nos dimos cuenta de que los jóvenes quieren hablar, tienen una ansiedad por conversar de estos temas, pero muchas veces es el entorno el que no da los espacios. Dar esos espacios es también una forma de prevenir. En segundo lugar, a nosotras nos interesa como Ministerio el poder indagar respecto a la reacción que tuvo la matrona que recibió de urgencia Antonia, porque en el propio testimonio de ella se señala que no fue la adecuada. Es decir, que podamos trabajar con todos los actores del sistema en no revictimizar, porque de nuevo, cada uno de esos pasos va marcando la trayectoria hacia la reparación y el poder superar ese momento, o por el contrario, la revictimización y ahondar en el dolor, que es lo que le sucedió a Antonia. Y en tercer lugar, esto muestra la importancia también, que quizás no se nos ocurre de primera, la importancia de los acuerdos internacionales que ha firmado Chile para la aplicación de la perspectiva de género para los derechos de las mujeres. El abogado de Martín Pradenas solicitó explícitamente en la audiencia que no se aplicara el convenio Belém do Pará. El convenio Belém do Pará es un instrumento internacional que firmó Chile en los años 90, y por eso nosotras también, quiero enlazarlo con todo el trabajo que estamos haciendo, hemos hablado de una política exterior feminista, porque esos instrumentos, defender esos convenios en todo el continente, que no se los debilite, también le permite a las mujeres ir avanzando en justicia. Eso yo creo que son tres elementos muy importantes que reafirman el camino que estamos dando. Y a propósito de lo que señalaba la señora Marcela, la madre de Antonia, hacemos un llamado a la Cámara de Diputados a que pueda ya nombrar a los integrantes de la comisión mixta para que se pueda constituir y ya por fin terminar el trámite y promulgar la ley Antonia. Claro, ministra, usted lo señalaba, este es un caso que marca un precedente. Acá hay una cadena de hechos, Pamela, que me gustaría ir revisando contigo. Este caso se da a conocer luego de la muerte de Ade, y cuando se empiezan a conocer los registros que ella había mandado acusando de la violación por parte de Martín Pradenas, pero ahí también se empiezan a descubrir
otros casos que involucraban incluso a niñas de 13 y 16 años, y yo lo escuchaba también en la lectura de cargos que decían que estas niñas en ese momento, si bien se sintieron vulneradas, todo lo que conlleva un abuso, no sabían, su capacidad de raciocinio en ese momento no daba cuenta de que lo que le había pasado había sido un delito. Entonces, ¿cómo podemos abordar desde distintos aspectos si es que a una joven le pasa algo así? Por eso que es tan importante la develación que hace Abe acá, que aparece después de que ella fallece. Porque cuando hay una develación al respecto a las otras mujeres, no solamente porque todo el mundo dice, toman fuerza, sí, pero también aparece un fenómeno en donde yo puedo interpretar y explicar lo que pasó. Porque muchas veces los mecanismos de defensa que actúan cerebralmente bloquean, anulan y hacen que no tengan la capacidad ni siquiera de verbalizar o ni siquiera ellas mismas de darse cuenta de lo que pasó. Y por eso que también en este fallo es tan importante, porque es una de las razones que pasa muchas veces en las víctimas que dicen, ¿por qué no denunció en ese minuto? ¿Qué pasó si esto fue hace tanto tiempo? Y acá se demuestra que pueden pasar muchos años antes de que la víctima se dé cuenta realmente, conscientemente, su cerebro siempre lo sabe, lo que pasa es que esto está bloqueado y conscientemente pueda demostrar lo que le pasó, pueda hablarlo, pueda decir, yo necesito ayuda con esto. Y tal como decía Valentina, en este caso además hubo otra víctima que tampoco pudo testificar y se validó que ella estaba con una evitación, una conducta evitativa posterior a lo ocurrido. Era tal el trauma que no es que no haya querido, que no es que, entonces a lo mejor que es algo que podría haber pasado antes, entonces a lo mejor no es tan verdad porque no está dispuesta a denunciar, no, o a testificar, no, acá se demostró que ella no estuviera capacitada para testificar, era una de las secuelas de lo fuerte que había sido el daño que había recibido. Acá en este caso yo te mencionaba también, habían abusos a menores, sí, niñas muy pequeñas. ¿Cómo se puede abordar eso en la previa? Si es que uno tiene hijas de esa edad, de los 13 y 16 años, como fue el caso de 2 de los abusos que se pudieron ratificar acá. ¿Cómo tratarlo con las hijas también si es que te llega a pasar algo de este tipo? A ver, lo primero siempre es acoger a la víctima, ¿sí? Si hay una develación a la edad que sea o de la persona que sea, lo primero que yo hago es acoger y hacer sentir segura, porque dentro de la develación también después de eso aparecen muchos cuestionamientos. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo ahí? Y nada, y eso hay que dejarlo súper en claro y creo que eso también lo muestra esto. Nada de lo que la víctima haga puede hacerla culpable de lo que sucedió. Y por eso que contener, acoger y hacerla sentir segura es una de las primeras cosas que yo tengo que entregarle para que después el relato pueda aparecer. En cuanto la víctima devela, si aparecen trabas, lo que hablaba la ministra, si aparecen profesionales que no están a la altura, si aparecen cuestionamientos, si le digo, pero es que yo debería haberte enseñado a no salir de fiesta, por ejemplo, qué sé yo, automáticamente el relato empieza a coartarse, empieza a anularse y empiezo a ensuciar todo lo que pueda aparecer. Y además, que es lo peor de todo, encuentro yo acá, retraso, pero considerablemente la posibilidad de esa víctima de ser reparada. Habían poder ir algunos reconstruyéndose. casos, sí. Habían casos que no se hubieran sabido si no hubiera ocurrido lo que pasó con Abe. En ese sentido, sí, también es muy importante, ministra, el haber visibilizado este caso, el haber logrado una condena de este tipo y el hacer el llamado también a la denuncia. Así es. Nuestro enfoque como ministerio es hacer el llamado a la denuncia, pero sobre todo fortalecer todas las etapas de acompañamiento. Creemos que no podemos llamar solamente a denunciar, sino que tenemos que abrazar ese proceso para que pueda llegar a destino. ¿Ya? Y por eso, digamos, estamos fortaleciendo el Servicio Nacional de la Mujer, por eso estamos tramitando proyectos de ley, pero quería mencionar algo muy importante respecto a la prevención. Hay mucha gente que se niega a la idea de la educación sexual integral. Nosotras, como ministerio, creemos precisamente que la educación sexual integral es la mejor herramienta de prevención, tanto porque educa en el respeto y el consentimiento, como porque también da las herramientas, ¿cierto?, de aprendizaje para poder entender lo que ocurrió. Ya hay gente que dice que esto sería algo que introduciría temas para los que los niños no están preparados. Yo creo que hablemos en base a la evidencia. En primero básico a los niños no se les enseñan ecuaciones, ¿cierto? Se les enseñan los números. Y por lo tanto, en una educación sexual integral pertinente a cada etapa de desarrollo, a los niños y niñas no se les enseñan cosas para las que no están preparados, por cierto, pero sí cosas básicas que pueden permitir una mejor denuncia y una también mejor persecución penal. Yo soy mamá de un niño de 3
Y para mí es muy importante que él sepa los nombres de sus partes privadas, que sepa que esas son privadas y nadie las pueda tocar y que él me puede contar si algo pasa. Esas herramientas se entregan también a través de la educación sexual integral. Y déjenme decirles que en un juicio donde a veces la voz de los niños importa tan poco, y por eso es tan importante también, por ejemplo, lo que se avanzó en entrevista videograbada, ¿cierto? Pero en un juicio que un niño pueda referir precisamente lo que le ocurrió refiriendo con su nombre, eso mejora mucho las posibilidades de poder hacer justicia y por lo tanto la educación sexual integral pertinente a cada etapa de desarrollo es una necesidad, funciona, así lo muestra la experiencia internacional y vamos a ingresar el proyecto de ley en conjunto con el Ministerio de Educación durante este segundo semestre y para eso esperamos contar también con todas las personas que se han sentido conmovidas por este hecho para que no avancemos solamente en conmovernos, sino sobre todo en prevenir. Sí, yo quería preguntar a la ministra, también a la abogada, no sé si quién me puede ayudar con este dato, pero ¿cuán importante sigue siendo en nuestro país también para llegar al fondo de la justicia la voluntad de una familia, las posibilidades de una familia, de empujar esto, de visibilizarlo, de luchar contra viento y marea, y también de los medios de comunicación? A ver, bienvenido sea que los medios seamos instrumento para poder conversar esto, así como lo estamos haciendo, porque aprendemos, transmitimos, ¿verdad?, distintas herramientas que a todos nos sirven como sociedad. Pero da la impresión, no sé, que si no fuera por esos factores, hay otros casos que a lo mejor nunca llegan a destino, nunca llegan a la justicia deseable o quedan en nada. Sí, yo creo que la familia... Lamentablemente es así, depende hoy mucho de la familia. Claro, porque acá vimos a la familia de una de las víctimas que tuvo, digamos, la voluntad de ir, de visibilizarlo. Claro. Y esto no es fácil para las familias porque tienen que volver a sufrir cada vez que hablan de un hijo, de una hija o de lo que les pasó. Pero da la impresión de que si no se hace así... No, y por supuesto también sufrir ataques. Además, la mamá de Antonia Barra ha denunciado que recibió hostigamiento permanente por parte de la familia y entorno de Martín Pradena. Y de hecho eso fue un elemento importante para que a este agresor se le pusiera en prisión preventiva, ¿cierto? Porque esa actitud de hostigamiento mostraba que él iba a ser un problema para la investigación y que era un peligro público. No sé si se acuerdan, pero en pandemia, al menos yo con mi hermana chica, salimos a cacerolear en contra de la decisión de dejar a Pradena en libertad, porque la indignación que sentimos, porque todas conocemos a una mujer que le ha pasado algo así, la indignación que sentimos de que un tipo así no fuera considerado un peligro para la sociedad fue muy importante, ¿cierto? Y proteger a las familias en este proceso, y como bien decían ahí en el estudio, la importancia de ampliar a nuevos medios de prueba. Nosotras tenemos muchísimos casos en que las amenazas se hacen a través de audios de WhatsApp, en que las amenazas se hacen a través de redes sociales, y creemos que el fortalecer la investigación también en ese sentido, incorporarlo como el hostigamiento y la violencia que son, es muy importante. Bien, ministra, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. La dejamos para que pueda continuar con sus actividades. Gracias a la Josefina también que está ahí con usted y nos ha permitido integrarla a este panel. Muy buenos días. Acá hartas cosas. Yo de verdad insisto, el esfuerzo, la voluntad, las capacidades, la posibilidad también que tienen algunas familias de poder visibilizar esto y de hacer estas luchas. Pero uno se pregunta cuántas no pueden hacerlo. Y ahí hay que hacer ciertas correcciones al sistema de que sean capaces de recibir estas denuncias, tomarlas en serio y echar a andar la maquinaria para investigarlas, ¿no? Claro. Sí, o sea, efectivamente acá no se necesita tener un poder socioeconómico para contratar un abogado y acceder a la justicia. Ya la justicia en el fondo es gratuita para quien lo necesite, el Ministerio Público investiga y hay centros de atención a víctimas de este tipo de delitos que son estatales. Ahora, el problema quizás es que efectivamente dentro de los cambios que se están haciendo es que se requiere que el Estado esté más presente, porque en estos centros también hay filas de espera. Entonces, las posibilidades de la familia yo creo que va más allá solamente de lo económico, sino también de que la familia quizás esté preparada para enfrentar un caso así. Porque la familia de Antonia hicieron todo lo posible para llegar hasta las últimas. Pero también vemos casos de víctimas que develan estas cosas a sus familias y sus familias le dicen, quédate callada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los agresores sexuales, además en menores de edad, son familiares o son personas conocidas.
Entonces es muy difícil para las familias afrontar esto y la niña se queda callada. Y cuando la niña recién puede contarlo, es cuando encuentra un espacio de protección, un espacio seguro, que lo puede encontrar en distintas agrupaciones de mujeres ya más grandes, o en los casos de las otras víctimas de este caso, encontraron ese espacio seguro para poder contar lo que les había pasado cuando se hace público el caso de Antonia. Claro, en el caso de AB, efectivamente ella tenía una familia muy contenedora y eso también le puede provocar a ellos como por qué quizás yo no pude hacer más por ella, por qué no estuve ahí, no estuve lo suficiente. Y no ese es el problema, ellos estaban quizás acompañándola, pero ahí también viene un tema social. En el caso puntual de ella y lo que producía tanta consternación era, por ejemplo, las conversaciones que tuvo con su expololo, eran recriminaciones, la culpa es tuya. Lo que provocaba este escalofrío, siento yo que teníamos todos, es eso, es ver a alguien que estaba develando, que estaba teniendo la fortaleza de contar y cómo el medio reacciona y por primera vez, esto pasa siempre, lamentablemente, o muchas veces. El medio no está a la altura, muchas veces las personas no están preparadas para recibir este tipo de información por falta de educación, porque hay mucho prejuicio por medio, por eso es que creo que es tan importante sentar este precedente que se está sentando hoy en día. Sin embargo, acá, además, esto estaba grabado, pudimos todos ver la angustia que vive una víctima, cómo la falta de contención del medio puede generar una revictimización y angustiarla aún más en lugar de ir sanando. Y por eso es que creo que es tan importante mostrarlo y hablar al respecto, porque yo sí creo y sí confío en que acá va a haber un cambio y que de ahora en adelante, cuando una joven o una niña o quien sea, cualquier víctima, devele, el medio ya va a tener una idea de cómo tengo que reaccionar y cómo no, de qué fue lo que dañó en este caso y qué fue lo que pudo haber aportado en este caso. Y eso puede cambiar por completo las visiones. Lo mismo que recién escuchábamos hablar a la ministra. Hasta hace un tiempo atrás hablábamos de esto de que tenía que estar el no de por medio. Y en el caso de la manada, no sé si se acuerdan, en España aparece este concepto de la sideración, de cómo el ser humano, una de las reacciones que puedes tener es quedar completamente paralizado y ante eso no puedes decir el no. Por eso que el consentimiento tiene que ser explícito y ese cambio va a ser un cambio de cabeza, creo yo, de aquí en adelante, que va a proteger a muchas víctimas. Y hay también otro tema que no lo hemos abordado ahora, pero tiene que ver con el agresor. ¿Cómo estamos criando a los hombres que finalmente se convierten en agresores? En el caso de Martín Pradenas, lo decían también ayer en la lectura, lo decía el fiscal, hoy día en una entrevista que sale en un medio, que fue evolucionando su actuar. Comenzó con abusos sexuales cerca de los 20 años, 18 años, y esto fue empeorando a medida que fue pasando el tiempo hasta que terminan estas 2 violaciones que son las que se pueden acreditar. Comienza con abusos, empieza a empeorar y hay una conducta en donde cosifica a la mujer que también quedó demostrada, en donde habían fotografías que él utilizaba de ropa interior, qué sé yo, que fue mostrando cómo había un patrón de conducta en esta persona y cómo efectivamente, si, tal como dices tú, si parte y hay ciertos indicios cuando son más chicos y no actuamos, no intervenimos, esto puede ir evolucionando en una conducta peor. Claro, y es súper importante lo que decía la ministra ahí de la educación sexual integral desde chicos, desde ir criando desde chicos a los niños, a las niñas. Por una parte, el saber cuando se es víctima de un delito, cuando el familiar llega y los toca y el niño se siente raro y por qué siento esto, por qué siento culpa, que el niño pueda expresar eso, pero también el evitar en el fondo que niños se conviertan en agresores, porque muchas veces los niños hombres han sido criados de una forma en que ellos creen ser superiores a las mujeres, tener una superioridad sobre ellas y yo puedo acceder a tu cuerpo cuando yo quiera. Y tú tienes que quedarte callada, te guste o no, en el fondo. Entonces, todo esto es súper importante, este cambio, y tal como lo decía Pamela, este caso marca un precedente en Chile, tanto en las víctimas, en las mujeres, como también en que podamos discutir estos temas. Entonces, sí. Y además me da la impresión, bueno, de que este es un centímetro más ganado de un proceso que es súper largo, es súper cultural. Claro, porque hemos vivido en un mundo que se ha ido poquito a poco deshaciendo de un montón de conceptos que apuntaban a lo contrario. O sea, lo que decía la ministra también es en el sentido de, oye, estar en una fiesta, puedo estar curada. No es culpa
para que justifique un abuso de ningún tipo. O sea, culpar a la víctima no es... Y eso sí estaba mucho antes. Estaba subinstalado. Estaba Pero eso te superinstalado. pasa por En la andar curado. historia reciente. Eso te pasa por andar curado o curada, o eso te pasa por ponerte tal ropa, por provocar. O sea, hay un montón de cuestiones que van de la mano con los cambios normativos, que tienen que ver con un cambio cultural, ¿cierto? Exacto, un cambio en la forma de pensar y de ver el mundo en torno a eso. Por eso es que es tan importante esto de hacer el cambio desde chicos también, de cosas básicas, yo siempre digo, el niñito que te pega es porque le gustas, Claro. me gusta una niñita, agarra y le da un beso, todas esas cosas que parecían normalizadas, que ya estamos entendiendo que no pueden seguir, porque no podemos seguir en esta crianza en donde hay un dominio del hombre, en donde la víctima se lo está buscando, tal como dices tú, pero mira cómo andaba vestida y curada, pero se fue con él, entonces le gustaba. Hay todo un proceso en donde antiguamente se asumía que la víctima era la que tenía que resguardarse, que era como, si te llega a pasar es culpa de la víctima. Y ese cambio cultural que tenemos que generar, de entender que no podemos ni criar o ni validar en el fondo como una conducta válida el poder someter a otro, nos cambia la visión en todo sentido, no solamente en el tema sexual. Creo yo que puede generar un cambio en todos nosotros en cómo nos relacionamos. Solamente quiero hacer un contraste. En la historia reciente hubo un caso muy mediático, hace 5 años atrás, no voy a decir el nombre de la víctima para no revictimizarla, pero fue un intento de homicidio que fue de femicidio muy mediático, donde finalmente se encuentra culpable al agresor, pero en el juicio se cuestionó mucho la vida sexual de esa mujer. Incluso si es que había estado con un hombre antes, ese mismo día, Claro. y se abordó, incluso se televisaron algunas partes de ese juicio, y eso no puede ocurrir. Sí. O sea, no puede ser que tu vida sexual, o si habías tomado más de la cuenta, sea un factor para sopesar si eres o no eres víctima. Claro. Bueno, eso es lo importante también de este fallo. No es el primer fallo con perspectiva de género, probablemente el más mediático quizás. Y justamente por esto mismo, porque el fallo se hace cargo y dice, nosotros vamos a aplicar perspectiva de género y lo que tenemos que hacer es eliminar todos estos sesgos y estereotipos que pesan sobre la mujer. Entonces, una vez eliminando todos estos estereotipos, nosotros vamos a poder fallar de una manera imparcial y de una manera en igualdad de condiciones. Porque a un hombre, en el fondo, no se le cuestiona si fue víctima de un delito por el hecho de estar ebrio o no. O sea, un hombre que camina por la calle y es asaltado a las 3 de la mañana habiendo salido a una fiesta, nadie dice, es que tú estabas ebrio. Entonces, no creo que haya sido así, que te hayan robado. Pero a la mujer sí, se le cuestiona por estar ebria, lo que significa una discriminación hacia la mujer, porque la mujer en el fondo en una fiesta no va a poder tomar alcohol como un hombre. Se le cuestiona por la ropa, se le cuestiona por su comportamiento, su conducta sexual, como dijiste tú en un caso hace 5 años atrás. O sea, en el fondo el juicio se torna en base a la conducta, al comportamiento que tuvo la víctima anteriormente, en vez de ver el hecho en concreto si ocurrió o no. Entonces es todo un juzgamiento a las víctimas, y es lo que pasó también en este caso para la audiencia de formalización. No sé si se acuerdan que hubo mucho juzgamiento por parte de la defensa y por parte del juez de garantía en ese tiempo también. Por ejemplo, una de las víctimas que fue a pedir la pastilla del día después y se le juzgó por haber ido con anterioridad en algún tiempo pasado a pedir la pastilla del día después. Entonces son esas cosas las que no pueden ocurrir para que en el fondo podamos juzgar con una imparcialidad y con una igualdad sustantiva finalmente. Sí. Claro. Bueno, les queremos agradecer a Valentina, por supuesto a Pamela por haber estado con nosotros esta mañana para profundizar en un tema que es tan importante.